Bienvenidos a la clase de derivadas 1. Para empezar con el tema de derivadas vamos a empezar revisando algunos conocimientos previos para esta materia. Entonces vamos a empezar revisando todo lo que es la teoría de derivadas. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos las derivadas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto, que lo tenemos aquí. Entonces, aquí podemos ver un gráfico en donde se puede observar, el concepto de la derivada. Podemos observar que la línea es tangente en este punto de aquí y entonces observamos una pequeña fórmula, el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, en la parte izquierda nosotros tenemos algunas de las derivadas de las fórmulas derivadas que vamos a utilizar. Aquí tenemos la derivada de una constante, también tenemos aquí la derivada de una función lineal, la derivada de la división, la derivada del producto, la derivada de raíces, la derivada de potencias y así de cada una de las fórmulas que tenemos aquí. También tenemos la derivada de raíces y aquí tenemos las respectivas fórmulas y cada una de ellas. Recordemos que las derivadas no son iguales a las funciones y por lo tanto en este estudio nosotros estaremos revisando cada uno de los diferentes ejercicios aplicando su respectiva fórmula. Entonces vamos a proceder a revisar los ejercicios. Entonces aquí tenemos el ejercicio número 1 y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la derivada de una constante. ¿Qué significa la derivada de una constante? Lo que significa es que f de x es igual a k. En este caso k puede ser cualquier valor, puede ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2. También puede ser un número fraccionario, menos 5 cuartos, menos 6 tercios. Es decir, puede ser cualquier número, ya sea entero o ya sea fraccionario. La derivada de cualquier número entero o de cualquier constante siempre va a ser igual a 0. Eso no nos olvidemos, la aplicación de la fórmula. La derivada de una constante siempre va a ser 0, ya sea 1, 2, 3, o sea menos 5, menos 6, menos 7, o ya sea 1 tercio, 2 tercios, 5 tercios, lo que sea. Primera fórmula. Segunda fórmula, la derivada de x. Entonces debemos recordar que la derivada de x siempre va a ser igual a 1. La derivada de x siempre va a ser igual a 1. Y aquí tenemos la derivada de una función lineal. Es decir, que está compuesta por ax más b, en donde a y b pueden ser cualquier número. Y por lo tanto, de toda esta función lineal, lo único que va a quedar es la letra a. Entonces, una vez que hemos explicado las fórmulas, vamos a proceder a realizar los ejercicios. Entonces, veamos. Aquí tenemos la derivada de una constante. Recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. F de x es igual a 5. Entonces, aquí arriba de la f escribimos el apóstrofe para simbolizar la derivada. Eso no olvidemos, por favor. Entonces, la derivada de 5, como es una constante, entonces la respuesta es 0. La derivada de cualquier constante es igual a 0. Entonces, ahí tendríamos la derivada de la constante. A continuación tenemos la derivada de x. Entonces, la derivada de x siempre va a ser igual a 1. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que f de x es igual a menos 2x. Cuando el menos 2 está acompañado de la x, el menos 2 sale y solo derivamos la x. En este caso, la derivada de f de x es igual a menos 2, porque la derivada de x es igual a 1 y menos 2 por 1 me da menos 2. Listo. Entonces pasamos con la última, que es la derivada de la función lineal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de función lineal, menos 2 de x más 2. Como nosotros podemos darnos cuenta, la derivada, primerito la derivada de menos 2 de x, sale menos 2 porque la derivada de x es 1.
más la derivada de 2, que en este caso vendría a ser 0, porque la derivada de cualquier constante es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la derivada es igual a menos 2. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 2. Aquí tenemos la derivada de una potencia. En la derivada de una potencia lo que nosotros debemos tener claro es lo siguiente. Tenemos que f de x es igual a u k. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la derivada? El exponente pasa hacia adelante, baja el exponente y al exponente yo le resto menos 1. El exponente baja y al exponente yo le resto menos 1. Y debo multiplicarle por su derivada, por la derivada de lo que está dentro, en los casos en los que haya. Entonces vamos a pasar a explicar esto. Entonces aquí tenemos lo siguiente. El menos 2 que está como exponente baja y sería 2 por menos 2 nos da menos 4. Al exponente yo le resto 1 y en este caso me queda solo la x. Y entonces, y el menos 5, la derivada de una constante se hace 0. Entonces la respuesta sería menos 4x. Entonces aquí vemos el procedimiento. El 4 baja y sería 4 por 2, 8. Y el exponente de 4 le resto 1, entonces me quedaría 8x cubo. Más el 3 baja, a multiplicar 3 por 1 me daría 3. Y el exponente le resto 1, x cuadrado. Acá 2 por 1 me quedaría 2 y en el exponente le resto 1 me quedaría menos 2x. Y el más 4, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces ahí me quedaría 0. Tenemos acá. En la parte de acá lo que tenemos, primerito sacamos el 1/3, sacamos del 1/3 hacia adelante y derivamos. 3 por 1 nos quedaría 3x al cuadrado y la derivada de una constante nos da 0. Entonces el 3 y el 3 se van y en este caso solo me quedaría la derivada de x al cuadrado. Eso es lo que me quedaría en este ejercicio. Tenemos el ejercicio número 3. Tenemos más ejemplos de la derivada de una potencia. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos aquí la derivada de un producto en donde vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces tenemos que f de x es igual a u por b, la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí las dos funciones, entonces vamos a hacer la derivada. Aquí se nos dice la derivada del primero, entonces 5 por 2 nos da 10, 10x, menos 3 y la derivada de una constante nos da 0, entonces nos quedaría 10x. Aquí no debemos hacer nada, más el segundo, más el segundo por la derivada del, más la derivada del segundo por el primero. Entonces tenemos aquí lo siguiente, 2x más 1. Entonces lo que nosotros debemos hacer aquí es multiplicar todos estos términos y hallamos que la respuesta es igual a 20x al cubo más 15x cuadrado más 34x menos 3. Lo mismo desarrollamos en la parte inferior. Aquí tenemos el ejercicio, entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces tenemos aquí lo siguiente, la derivada 2x por 4x más 1 más x cuadrado por 4. Entonces multiplicamos esto y obtenemos como resultado 2x cuadrado más 2x que vendría a ser la derivada. Entonces de esa forma aplicamos la propiedad del producto en la derivada. Y por último tenemos la derivada de un cociente. ¿En qué consiste la derivada de un cociente? Consiste en lo siguiente. Nosotros aquí tenemos la fórmula y tenemos que hacer lo siguiente. El de arriba por la derivada del de abajo menos el de abajo por la derivada de arriba y sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos expresado en la fórmula. Lo que nosotros hacemos es derivar
derivamos en los dos lados y lo que hacemos es multiplicar cada uno de los términos que tenemos aquí. Realizamos la suma de los términos semejantes y hallamos la respuesta. Entonces aquí hallamos que la resolución es 24x cuadrado menos 12 sobre 36x al cuadrado. Y lo mismo acá tenemos un ejemplo en donde podemos observar la derivada de un cociente. Eso es todo en cuanto a la clase de derivadas. Muchas gracias.